Bueno, ya que estamos hablando de Dios y del amor de Dios, hablemos de la salvación y el amor de Dios. San Juan 3:16, si se pone de pie solamente para esta escritura de inicio y después vuelve a tomar su lugar. San Juan, capítulo 3, verso 16. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, dice tu palabra que amaste a tu pueblo de una manera única, Señor, y sigues amando a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esa salvación tan grande que nos has dado a cada uno de los que estamos aquí presentes. Si acaso habrá alguno que todavía no sea salvo, Señor, tú puedes tratar con él en esta tarde. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y que aceptemos el consejo de tu palabra para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el que haces la obra en nosotros. Tú eres el encargado de nosotros desde que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. Él te dejó para que nos guiaras, nos instruyeras, nos redarguyeras, nos corrigieras y nos guiaras a toda justicia y toda verdad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Estamos más que agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros. Amén. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa, mis amados hermanos, es una proclamación de la novedad grande y radical del reino que Cristo vino a establecer en esta tierra. Martín Lutero decía que Juan 3:16 es el Evangelio en miniatura. Otros lo llaman el mismo corazón del Evangelio. Y dice aquí probablemente, pero yo digo que no es probablemente. Es el versículo más conocido en toda la Biblia, mis amados hermanos. Y déjeme decirle en esta tarde que el amor de Dios es tan ancho como abarcar a toda persona que jamás ha vivido, que vive ahora y que ha de vivir en los días futuros. Dios no ama los pecados de los hombres ni el malvado sistema mundano, pero Dios sí ama a la gente y no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9, el apóstol Pedro escribió y dijo: el Señor no retarda su promesa, o no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere que reconozcamos nuestros pecados. Les hablaba de este muchacho Fidel, y qué sinceridad hay en ese hombre, hermanos. Hablarme y decirme: usted aquel día oró por mí y yo acepté, pero yo me fui y volví a hacer lo mismo. Como decía en mi oración, el Espíritu Santo está aquí con nosotros para recordarnos, para redarguirnos y para enseñarnos lo que hacemos mal. Por lo tanto, amados hermanos, la enormidad del amor de Dios se muestra en el hecho de que Él ha dado a su Hijo unigénito. Y déjeme decirle que Dios no tiene otro hijo como el Señor Jesús. Usted y yo somos hijos de Dios desde el momento en que le reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero sabe que ninguno de nosotros, ni siquiera así tantito, se parece al Señor Jesús.
Para que no huele muy alto, hermanos, porque algunos piensan que ya nada más les faltan las alitas. Amén. Ahora, hay muchos que todavía no son salvos. Y uno ha de recibir a Cristo, o uno ha de recibir lo que Cristo ha hecho para que Dios nos dé vida eterna. ¿Y qué ha hecho Cristo por nosotros? Ir a esa cruz del Calvario y morir y derramar su sangre para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Por eso San Juan añade estas palabras que dijo Jesús: para que todo aquel que cree en Él no perezca. No hay necesidad de que nadie perezca. Se ha proveído un camino por el que todos pueden ser salvos. Y ese camino es Jesús. Jesús lo dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Se habla de la salvación cuando decidimos seguir a Jesús y hacer morir la carne. Pablo nos escribe en Romanos 10:8 en adelante y dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces seremos salvos nosotros y nuestra casa. Escuche bien, mi amado hermano. Si el Evangelio no manda a los hombres que hagan cosas humanamente imposibles, ni lo que ya ha hecho el Señor, entonces, ¿qué es lo que dice? Escuche, de nuevo Pablo está adaptando un versículo del Antiguo Testamento. Pablo, cuando hablaba y predicaba, hablaba con la palabra del Señor. Él nunca habló de su propia cuenta. Él siempre mencionó el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque era la Biblia que ellos leían, era la Biblia que ellos tenían. Por eso Pablo siempre hablaba con la palabra del Señor. Por eso hoy muchos predicadores seguimos hablando con la palabra de Dios. Porque nuestras palabras pueden ser pasajeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya. Pablo está adaptando Deuteronomio 30 en estos pasajes que leímos. Y se lo citó a los romanos en aquel tiempo y a nosotros en esta tarde para decirnos que el Evangelio está cerca, que el Evangelio está accesible, que el Evangelio es inteligible y se obtiene de manera fácil. Se puede expresar en la conversación familiar, en tu boca, y puede ser fácilmente comprendido por tu mente en el corazón. Y miren, les voy a citar lo que Pablo le leyó a los romanos en aquel día. Deuteronomio 30:14 dice: porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? Y esto se los dijo Moisés en el desierto. Y Pablo ya se los dice muchos años más tarde, allá preso en Roma. Pero mire cómo dice Deuteronomio 30:14: porque muy cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Argumentó contra Moisés desde el principio. Habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y argumentaron con Moisés porque los llevaba por ese camino. Tenemos hambre, tenemos sed. Solamente ellos se habían olvidado de esta palabra. La palabra de ellos estaba cerca en su boca y en su corazón para que la cumpliesen, y no la cumplieron. Y hoy en día muchos de nosotros tenemos una Biblia, tenemos una tableta, tenemos un celular, leemos, escuchamos, vemos, oímos varios predicadores, y aún así no seguimos guardando la palabra del Señor. Aleluya. Seguir a Jesús, mis amados hermanos, significa olvidar nuestro pasado, olvidar también nuestros pecados y nuestros errores, y fijar la vista en el único que nos ama con amor eterno. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que la mejor decisión de tu vida es seguir a Jesús. No es para nada difícil. Es más, déjame decirte que si tú así lo has decidido, has hecho la mejor decisión, esa ha sido la mejor decisión que has podido tomar. Es una elección que cambia por completo nuestras vidas. Es algo que nos convierte en mejores personas. Nos ayuda a encontrar una identidad. Nos ayuda a amarnos unos a otros. A nosotros mismos también. Y por supuesto es ahí cuando entendemos que la salvación es la demostración más grande del amor de Dios hacia nosotros. Dios pudo haber mandado cualquier arcángel. De hecho, Dios ya había mandado a hombres como usted y yo. Había mandado a Noé, que predicó por más de 100 años, y aquella gente no se arrepintió. Mandó al mismo Moisés, y la gente seguía en su vida. Mandó más tarde a los profetas, Isaías, Zacarías, Jeremías. Hasta lloraba, hermanos, porque la gente no se arrepentía. Dios ya había mandado a muchos para que se arrepintieran. Pero como su pueblo, la gente no se arrepentía, Él mismo mandó a su Hijo, a su unigénito, a lo que más amaba, para que ocupara ese lugar en la cruz del Calvario. Aleluya. Es ahí en esa cruz donde tú y yo encontramos nuestra identidad. Es ahí donde nos damos cuenta que tú y yo somos sus escogidos. Se habla en la Biblia que Dios mismo fue quien escogió al pueblo de Israel como su pueblo santo. Y es allí donde se muestra el verdadero amor de Dios a sus hijos. Deuteronomio 7:6, no sé si están apareciendo las escrituras. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero mire lo que les dice el Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Mire lo que dice: pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se da cuenta, amado hermano? Cómo Jehová escogió a Israel por su amor
y porque deseaba cumplir su promesa, hecha a los patriarcas. Esa promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por eso la selección que hizo el Señor no se basó en ninguna cualidad que Dios hubiera encontrado en Israel, sino que esto ocurrió debido a una cualidad de Dios. Dios había escogido a Israel para hacerle un pueblo especial, puesto aparte para Él. No quería en modo alguno que fueran como las otras naciones. No les había escogido por sus números superiores. Ellos, dice la Escritura, que eran los más insignificantes de todos los pueblos. Y les escogió simplemente porque les amaba y quería que le obedecieran en todo. Cuando habla ahí de mil generaciones, significa para siempre. Con ese propósito los escogió Jehová. Para siempre, para que siempre ese pueblo fuera el pueblo de Dios. Y sigue siendo. Y ahí alcanzamos una probadita tú y yo. El Señor nos cuida. Hemos atravesado ya 11 meses de pandemia. Y hasta aquí la mano de Dios con nosotros. Unos estamos exentos todavía de ese virus. Pero déjeme decirle, el otro día haciendo cuentas, muchos hermanos de esta iglesia ya fueron contagiados con el virus. Familias enteras, hermano. Y sabe que le damos gracias a Dios porque ninguno ha muerto. Sí, han estado enfermos. Como pastor les digo, me ha tocado ir y dejarles ahí cositas en la puerta y tocarles. No puedo entrar en ese momento. Y créanme, tal vez alguien se me escapó. No soy perfecto, hermano. Pero con los que he sabido y me han hablado, ahí estoy corriendo, llevando. Berna, bájate rápido y nos vamos. Tócales la puerta o llámales por teléfono y diles que ahí está lo que nos encargaron. Para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Aleluya. Y recalco esto porque mire, por la gracia de Dios, nadie, hermanos, nadie ha muerto en nuestra iglesia. En nuestra junta semanal con el supervisor de Estado nos decía el otro día, hermano, me duele ver cómo pastores de iglesias de nosotros han muerto. Y no solamente ellos, hermanos. Ha muerto el pastor, ha muerto la esposa, los hijos, han muerto miembros de la congregación. Y todo eso ha pasado allá en el sur. Pero gracias a Dios, el ángel de Jehová todavía sigue acampando alrededor de esta iglesia. De cada una de nuestras familias. Aleluya. Ahora, con todo esto, ¿quién puede entender la gracia de Dios? ¿Quién entiende a un Dios soberano? Eso éramos israelitas. Ahora déjame decirte que tú y yo éramos tal conforme dice la Biblia, lo más vil y menospreciado del mundo, y aún así Dios nos amó, y aún así Dios nos sigue amando. Y así como muchas veces el pueblo de Israel le falló, no una, no dos veces, fueron incontables las ocasiones en las que ellos se olvidaron de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Por eso te digo ahora, cuántas veces en nuestros días no le hemos fallado a Dios y le seguimos fallando a Dios. ¿O habrá alguien que no peque en esta congregación, en este lugar, en este momento? ¿Habrá alguien que no juzgue? ¿Alguno que no mienta? Son innumerables las veces que le fallamos a Dios. Y en su misericordia, Él nos sigue amando con amor eterno. ¿Sabes qué es lo hermoso de esta historia, mi amado hermano?
que Dios jamás se olvidó de ellos. Él nunca dejó de amarlos. Siempre estuvo allí. Incluso en el silencio, Dios siempre tuvo misericordia de ellos y los amó. Aun cuando ellos no supieron amarlo y no le obedecieron. Y lo mismo hace día a día con cada uno de nosotros. A pesar de que muchas veces muchos de nosotros nos hemos olvidado de Él, Él no deja de amarnos. Tampoco se ha olvidado de nosotros. Ahora tú y yo tenemos la gran oportunidad. Cuando decidimos seguir a Dios, en realidad es Él quien ya nos ha escogido a nosotros. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ese versículo, hermano, aplica para usted, para mí y para todos. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién quería servir a Dios? Nadie. Absolutamente nadie. Tú y yo estamos aquí por su amor y su misericordia, porque Él nos escogió. Tú y yo no queríamos nada con Dios. Estábamos a gusto allá en los deleites que el mundo ofrece. Por eso le rechazábamos. Pero llegó el día en que su misericordia llegó a nuestras vidas. Llegó el día en que Dios nos quería dar una oportunidad para poder elegir el camino de la vida eterna o perdernos para siempre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Cada día Dios nos da una oportunidad para que tomemos nuestras propias decisiones. Dios nos ha dotado de un libre albedrío, hermanos. O sea, Dios te ha dado la libertad para que tú hagas lo que quieras. Pero no todo es lícito, dijo el apóstol Pablo. Y muchas veces abusamos de esa oportunidad que Dios nos ha dado. Y preferimos mejor seguir allá en el mundo. ¿Por qué? Porque no nos gusta el sometimiento. Porque no nos gusta. Porque estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones. Pero déjame decirte que Dios nos regala cada mañana para mejorar, para perdonar y para seguir hacia adelante. Dios no desea que tú y yo nos quedemos parados viviendo en el pasado. No se lo permitió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel deambuló por el desierto por su desobediencia. Era un trayecto de no más de 8 días. Pero por su desobediencia, el pueblo de Israel dio círculos en el desierto. 40 años. Y saben, otro mensaje predicaba el otro día y decía: de aquellos 600,000 hombres, o más de 600,000 hombres, solamente 2 entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Y toda la generación que entró a la tierra prometida, déjeme decirle, era otra generación. Ya no era la generación que salió de Egipto, porque en el desierto usted podía ver más de 600,000 tumbas ahí por aquellos que desobedecieron a Dios. Es por eso que Josué y Caleb alcanzaron la gracia del Señor. Aleluya. Él espera que tú y yo sigamos caminando cada día conforme a su voluntad, confiando en que Él es quien nos guía por el camino correcto. Dios nos ha dado un amor sin condición. No importa cuántas veces tú y yo le fallemos,
o no importa cuán grande creamos que es nuestro pecado, Él siempre va a mirar a lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es cuando venimos y confesamos nuestro pecado delante de Él y nos arrepentimos. Algunos no confiesan su pecado porque piensan que es demasiado grande. Y por lo mismo que es grande, piensan que Dios no lo puede olvidar y que Dios no les va a dar una oportunidad de arrepentimiento. Cuando tú vienes a Dios con un corazón sincero y te arrepientes, Él se puede perdonar. Y déjame te aclaro que no hay pecado que Dios no perdone. Pero si tú no lo confiesas, Él no te va a escuchar. Y no te agarres de que dices, ay, el Señor conoce todo. No, sí, Él conoce todo y Él sabe lo que tú y yo hacemos día a día. Pero Él quiere escuchar de tu boca. Él quiere escuchar que tú le digas, Señor, hoy te fallé. Hoy pequé contra ti. Hoy pequé contra el cielo. ¿Qué hizo Job, hermano? Confesar sus pecados. Aún en su oración le pidió a Dios perdón por los pecados de sus hijos. Pidamos perdón por los pecados de nuestros hijos. Muchas veces vemos que, ay, no, bien portaditos, pero hermanos, cuando no los vemos no sabemos qué puedan estar haciendo ellos. Aleluya. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando a que lleguemos y lo abracemos. Porque en cada momento Dios está ahí para nosotros. Si tú y yo nos perdiéramos 1000 veces, Él irá a buscarnos. Y aquí podríamos aplicar Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El justo. Y aquí diríamos, tú y yo podemos caer en problemas o en calamidades 7 veces. Pero sabes que cada vez nos repondremos y volveremos a levantarnos, porque Dios en su amor nos levantará y nos fortalecerá. El Señor nos comprueba de esa manera su amor incondicional. Muchas veces hemos leído las parábolas del hijo pródigo y de la oveja perdida. Ese amor incondicional de parte de Dios se plasma en esas parábolas. Jesús le cuenta a sus discípulos qué tan grande es el amor de Dios con sus hijos. Y lo compara con el padre que había perdido a uno de sus hijos en las cosas del mundo. Pero luego se alegra grandemente porque tiempo después lo tiene de regreso en su casa. Y no tenemos tiempo, hermano, pero le voy a dejar una tarea en esta tarde. Y si usted se compromete, comprométase con Dios y no conmigo. Vaya a casa y lea el capítulo 15 de Lucas. Son muchos los versos como para estarlos poniendo ahí. Pero esa es su tarea para el día de hoy antes de acostarse. Lucas capítulo 15. Y vea los 2 pasajes que ahí se mencionan. El amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces no nos hemos apartado de su camino? Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es soberano. Aleluya. Y cuando leas, hermano, allá en tu casa, esos pasajes de Lucas 15, 1 al 7, piensa que tú puedes ser esa oveja extraviada.
Piensa que tú puedes ser esa oveja cuando te alejas de la senda de justicia y optas por seguir tus propios pasos. Pero ¿sabes qué? Aunque tú tomes esa decisión, Dios está ahí contigo, con su amor incondicional, diciéndonos que somos sus hijos y que todo estará bien. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor y de compasión. Dios es un Dios que quiere ser nuestro amigo. ¿Y sabes qué hace un amigo? Amigo no es aquel que te invita a comer una torta, un sándwich. No. Amigo es aquel que no importa el momento ni la hora, pero que siempre está ahí para ti. Que siempre está ahí para nosotros cuando le necesitamos. Y Jesús está disponible 24/7. Todos los meses del año. 365 días, ahí está Jesús esperándonos, porque Él quiere ser nuestro amigo. Jesús no es cualquier amigo. Este Jesús que te amo se atrevió a morir por ti en esa cruz del Calvario. Por ti y por mí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo solo por amor. Se dejó golpear, se dejó escupir, se dejó humillar. Todo esto para que tú y yo fuéramos salvos de la ira venidera de Dios. Porque viene un día, hermanos, que la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra, así como en los tiempos de Noé. Y aquella vez fue por agua. Dice la Escritura que esa próxima ira va a ser por fuego. Y cuando leo esa parte, volteo mis ojos hacia el norte. Desde hace 3 o 4 años, hermanos, esos incendios que se han suscitado ahí en el condado de Napa y Sonoma, me hace reflexionar cómo va a ser el día que la ira de Dios se derrame sobre esta tierra. Los bomberos han batallado para apagar esos fuegos. Yo creo que en aquel día, hermanos, ni todos los bomberos de un país van a poder controlar ese fuego. Por eso, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahí está un amigo que te está esperando. Ese amigo es Jesús, del que tanto hablamos. Él sabe que tú y yo fallamos una y otra vez. Él conoce todas nuestras debilidades. Y ¿sabes algo? No le importa. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre está viendo lo mejor de nosotros. Y como un buen amigo siempre está ahí para perdonarnos, para ayudarnos, para amarnos. Solamente lo que Él quiere es que tú abras tu boca y confieses de lo más profundo de tu corazón. Seguir a Dios cuesta, mis hermanos. Pero más va a costar no haber obedecido a la palabra de Dios. Porque viene el tiempo de la condenación. Déjame recordarte que desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tú y yo tomamos la mejor elección de nuestras vidas. Dejamos atrás nuestra ropa sucia, nuestros errores y todas nuestras culpas por lo que hicimos. Pero ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús. No importa lo grande de nuestro pecado, Él lo perdonará por completo. Y dice la Escritura que nos vestirá de vestiduras limpias, de lino blanco y resplandeciente. Aleluya. Pero sobre todo también dice la Escritura que Él pondrá nuestro nombre en el libro de la vida y nuestra vida tomará un nuevo rumbo. ¿Cuántos hemos sido cambiados por la gracia de Dios? ¿Cuántos hemos dejado de hacer lo que a Dios no le agradaba?
Ahora, quiero aclararte, hermano, y quiero decirte algo bien importante. Dios no nos promete un camino fácil y sin dificultades. Lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Pero hasta aquí la mano de Dios con nosotros. Amén. Lo que sí nos promete Dios es cruzar con nosotros en medio de esas dificultades y llevarnos a la victoria, la salvación de nuestras almas. Así que nunca debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado y a dónde nos ha traído. El Salmo 100, verso 5, dice el salmista: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para siempre. Aleluya. Estamos concluyendo. Estamos concluyendo con una pregunta. Y la pregunta es: ¿ama Dios a los hombres pecadores? Claro que sí, mis amados hermanos. Dios tiene suficiente amor para con ellos. Tanto amor que envió a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros. Que aún, hermano, y fíjese, si usted todavía no ha entendido esto, aún dice la Biblia que desde nuestro nacimiento cargamos la raíz del pecado en nuestro ser. ¿Se da cuenta de eso? Aleluya. Desde que nacemos, hermanos, ya nacimos en pecado. ¿Por qué razón? Porque esto viene desde allá del libro de Génesis. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, de ahí empezaron a nacer los hijos del pecado, mis amados hermanos. Es la cruz y el sacrificio que Él hizo para justificarnos a nosotros como hombres. Tanto amor mostró que cargó todo el peso de su ira sobre su propio Hijo para satisfacer su justicia. Una de las últimas palabras que Cristo dijo en la cruz nos sirve para entender la división que existe entre Dios y el pecador. Todos recordamos esas palabras que dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento que Jesús dijo estas palabras, ya llevaba sobre Él todo el pecado del mundo. Y por tanto Dios mismo no intervenía en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y en ese momento nuestro Señor Jesús, aunque Él nunca cometió pecado, llevaba sobre Él todas las transgresiones, aún tuyas y mías. Por eso es que Dios no intervino. Ahí está la división, hermanos. Dios hizo muestra de su amor enviando a su Hijo a morir como propiciación para restaurar al hombre caído. Póngase de pie. Gloria al Señor. Y déjeme decirle en esta tarde que ninguno de los esfuerzos humanos eran capaces de restablecer la relación que el hombre perdió en el Edén. Pero cuando el hombre decide rechazar a Dios y hacer caso omiso a ese sacrificio, entonces el mismo hombre se excluye del amor de Dios. Jesús dijo en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, amado hermano, te digo en esta tarde que es solo a través de Jesús que el hombre puede mostrarse aceptable delante de un Dios justo y santo. Es esa sangre que corrió en la cruz del Calvario la que nos limpia y la que nos permite tener entrada ante Dios. Procuremos, amados hermanos,
no despreciar o rechazar ese sacrificio. Pastor, pero si somos salvos, sí, pero somos pecadores todavía, mis hermanos. Y cuando estamos pecando, estamos rechazando la gracia y el sacrificio de Dios. Y por lo tanto estamos rechazando la mayor muestra del amor de Dios. Y quienes lo rechazan, lamentablemente están aborreciendo también a Dios mismo. Dios evita el enfrentarte con Dios. Porque tú y yo, como dijo Job, no tenemos respuesta ni para una sola pregunta que Dios nos haga. En esta tarde yo te invito, mi hermano, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Estamos concluyendo. Yo no te conozco, yo no vivo en tu casa, pero hay uno que sí puede entrar, y es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien te va a redarguir o quien está hablando a tu mente, a tu corazón en este momento. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de conocer y reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por tus pecados y mis pecados, y murió en esa cruz del Calvario. Hoy es el día que tú puedes reconciliarte con Dios. Tal vez eras esa oveja perdida que andaba sin pastor. Tal vez eras ese hijo pródigo que andaba lejos de la casa de papá. Pero que en su gracia y misericordia estás aquí de regreso en esta tarde. Pero ahí donde tú estás, cierra tus ojos, levanta tu mano, que el Señor te vea y dile en silencio. Nadie tiene que escuchar, pero dile ahí donde estás: Señor, te he fallado, perdóname, ten misericordia de mí, me arrepiento de mi maldad, límpiame, restáurame, purifícame con tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Si tú te has reconciliado con Dios, Dios conoce tu corazón. Si tú le fallaste en algo al Señor, hoy tú te has reconciliado con Él. Y si no le conocías, o si no le conoces, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes aceptar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amo en el amor del Señor Jesucristo.